¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes y feliz sábado para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan desde diversas partes de Interamérica y de otros continentes. Estamos muy contentos de tenerle de vuelta con nosotros y les invitamos para que permanezcan en el programa, para que inviten a sus amigos, familia a unirse a este esfuerzo que hacemos para instruirnos como iglesia en los temas de trascendencia eterna. Bienvenidos todos. Esta tarde tenemos una conferencia muy especial. Nuestro conferencista es el doctor Harvey Alferez. Él es colombiano. Él tiene un doctorado en informática por la Universidad de Valencia en España. El doctor Alferez también es director del Instituto de Ciencia de Datos de esta Universidad de Montemorelos. Y hoy nos presentará la ponencia titulada Los agentes inteligentes computacionales requieren un diseñador. Es un motivo de placer para mí introducir a Alferez al programa. Harvey, ¿dónde estás? Harvey, estamos seguros que Dios te va a usar desde tu área de especialidad, que es la ciencia de datos, la informática, para compartir tu conocimiento e instruirnos como iglesia. Así que es tu tiempo, Harvey, adelante. Hola, muy buenas tardes, doctor Luciano, querida audiencia, es un gusto estar en este magnífico evento para estudiar un tema bastante interesante, muy relevante para nosotros como adventistas del séptimo día. Los agentes computacionales inteligentes requieren un diseñador. Aquí ustedes pueden ver mi información de contacto en la parte de abajo. Mi sitio web es harveyalferez.com. También pueden contactarme vía Twitter en harveyalferez. Y allí está la dirección, mi dirección de correo electrónico harveyalferez@um.edu.mx. La persona que ustedes ven aquí en la fotografía es John Horton Conway, un matemático británico muy famoso que justamente falleció el año pasado. Él es el creador de un juego muy famoso, el juego de la vida. El juego de la vida se compone de una matriz o un plano bidimensional en donde tenemos muchas cuadrículas allí, como en estos ejemplos. Y tenemos allí células, algunas de estas células mueren, otras viven, y estos movimientos entre muerte y vida se dan de forma simultánea. Y todos estos nacimientos y muertes se dan en base a unas reglas muy sencillas. Por ejemplo, en la primera fila vemos la primera regla. Cada célula con un vecino o sin vecinos muere por soledad. Aquí vemos entonces en la mitad una célula viva que tiene aquí otra célula junto a ella, pero fíjense que en la siguiente generación, las dos células mueren. ¿Por qué? Porque solamente esta tiene una vecina y esta tiene otra vecina, así que las dos mueren. En la segunda regla,
Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas nace, es decir, al siguiente turno estará viva. Entonces aquí lo vemos. Tenemos aquí en la mitad que no hay ninguna célula en este espacio y aquí vemos que apareció una célula porque tenemos 3 células vecinas alrededor de esta célula y aquí aparece esta célula. Las otras desaparecen debido a la regla anterior. Cada célula con 4 o más vecinos, esta es la tercera regla, muere por sobrepoblación. Miren, por ejemplo, aquí en el caso de la mitad de esta célula, en la siguiente generación, muere porque tiene muchas vecinas alrededor de ella. Y hay también algunas muertes que podemos observar aquí debido a las reglas anteriores. Y finalmente, si una célula está viva y tiene 2 o 3 vecinas vivas, sobrevive. Por ejemplo, en este caso de la célula en la mitad que está viva, como tiene 2 células vivas al lado de ella, entonces sobrevive y aparece otra debido a una de las reglas anteriores. Pues son reglas bastante sencillas y con base en este estado inicial que tenemos a la izquierda, aparecen o desaparecen células en la siguiente generación. Miren un ejemplo. Tenemos aquí a la izquierda esta matriz en donde tenemos todas estas celdas y tenemos una condición inicial con algunas de estas células vivas, ¿cierto? Y las demás celdas no contienen ninguna célula viva. Entonces, si nosotros ponemos a funcionar este sistema, este juego de la vida, basado en esas 4 reglas iniciales que les mostré anteriormente, vemos cómo van apareciendo y desapareciendo, naciendo y muriendo organismos o células de forma dinámica, como lo podemos ver en esta animación. Este juego fue muy popular en los 70s y aún muchos estudian acerca de este juego y hay gente que le gusta practicarlo. De hecho, hay muchos sitios web en donde se puede jugar el juego de la vida de John Horton Conway. He mostrado esto inicialmente porque hay un libro llamado The Grand Design, El Gran Diseño, de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow. Es un libro que es un bestseller y en este libro estos 2 autores mencionan al juego de la vida. Miren lo que dicen. El ejemplo del juego de la vida de Conway demuestra que incluso un conjunto simple de leyes puede producir características complejas análogas a la vida inteligente. Ya ustedes pueden ir tomando cierta posición de acuerdo a la cosmovisión que tú tienes acerca de lo que están diciendo aquí estos autores. ¿Será que un conjunto simple de leyes puede producir características complejas al azar, por ejemplo? Tal como ocurre en el universo de Conway, las leyes de nuestro universo determinan la evolución del sistema, dado su estado en un instante cualquiera. Entonces, lo que están diciendo estos autores es que las leyes del universo determinan la evolución del sistema. Entonces, tenemos en el juego de la vida de Conway unas leyes ahí simples, 4 leyes simples, y entonces comienza a evolucionar el sistema, ¿ok? Con ciertos organismos que mueren, otros que nacen. Lo que hacen estos autores es tomar por sentado que las leyes de nuestro universo existían, ¿sí? Antes de que surgiera la evolución del sistema. ¿Será que esto puede ser así? Según Hawking y Mlodinow, las leyes físicas preexistentes son responsables de la complejidad observada en los seres inteligentes. Sin embargo, pueden incluso las leyes simples, al igual que las leyes o reglas del juego de la vida de Conway, generarse de manera fortuita, de forma aleatoria. ¿Qué aprendemos sobre leyes, diseño y complejidad en el mundo de la computación? Porque como vemos en el ejemplo de Conway, allí en este libro de Stephen Hawking y Mlodinow, ellos tomaron este ejemplo del juego de la vida para demostrar algo
su idea acerca de la creación de vida en el universo. Entonces, ¿qué aprendemos sobre leyes, diseño y complejidad en el mundo de la computación? Vamos a ver varios temas hoy. En primer lugar, voy a hablar acerca de qué son los agentes computacionales inteligentes, como estos agentes que vimos allí en el juego de la vida. ¿Qué son los agentes en contextos determinísticos? ¿Qué son los agentes en contextos estocásticos? Y dentro del contexto estocástico voy a dar ejemplos relacionados con aprendizaje automático, algoritmos genéticos, ajustes dinámicos de sistemas y finalmente daré una conclusión. ¿Qué es un agente computacional inteligente? Bueno, en primer lugar, pues tenemos la inteligencia artificial. Un agente computacional inteligente está relacionado o se construye en el área de la inteligencia artificial, que es el campo que estudia la síntesis o cómo se construyen estos agentes y el análisis de agentes computacionales que actúan de forma inteligente. Un agente es algo que actúa en un contexto, que hace algo en un contexto. Nos interesa lo que hace un agente, es decir, cómo actúa. Juzgamos su inteligencia con base en las acciones que exterioriza este agente. Un agente actúa inteligentemente ¿cuándo? Lo que hace es apropiado para sus circunstancias y sus objetivos. Por ejemplo, un robot. Nosotros queremos que este robot vaya del punto A al punto B, este agente computacional inteligente. Pero si el robot en lugar de ir al punto B va a otros puntos y nunca llega al punto B, entonces no podemos decir que es un agente computacional inteligente. Además que este agente debe ser flexible a contextos cambiantes y objetivos cambiantes. Por ejemplo, si nosotros le colocamos un obstáculo o una serie de obstáculos a este robot, el robot debe tomar decisiones en tiempo de ejecución para lograr el objetivo. Aprende de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Pues datos previos relacionados con su contexto de ejecución o también relacionados con el cumplimiento de ciertos objetivos en el pasado. Y toma las decisiones adecuadas dadas sus limitaciones perceptivas y computacionales. Ojalá tuviéramos toda la capacidad computacional para crear agentes computacionales inteligentes con la capacidad de visión, por ejemplo, o de audición que nosotros tenemos como humanos, pero no. Los agentes computacionales tienen limitaciones grandes en términos perceptivos y también computacionales. En este libro de Cambridge University Press encontré esta figura que resume muy bien lo que es un agente computacional inteligente. Un agente computacional recibe como entrada habilidades, objetivos, preferencias, conocimiento previo, estímulo y con esto actúa en el ambiente o en el contexto, ¿sí? Realiza acciones en el contexto. Ya sea que este agente sea un hardware o software, pero realiza acciones en el ambiente. Y entonces, esta información en el ambiente se utiliza como entrada para que el agente siga aprendiendo más y siga intentando lograr los objetivos mediante estímulos, nuevos estímulos o aún experiencias pasadas. Muy bien. Ahora voy a hablar acerca de los agentes computacionales en contextos determinísticos y estocásticos. La idea aquí es mostrarles que ya sea en ambientes computacionales sencillos, como en el juego de la vida de Conway, o en otros ambientes mucho más complejos, es necesario realizar un diseño bastante complejo para definir las reglas o leyes iniciales que gobiernen este sistema. Con el fin de comprender qué es un contexto determinístico y un contexto estocástico, he colocado aquí la comparación. A la izquierda tenemos un contexto determinístico, cuando la unicidad en el estado actual del agente determina completamente su siguiente estado. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos a priori las jugadas permitidas para un caballo en el ajedrez, en L.
eso está determinado, por eso es determinístico. No puede ser que en un momento cualquiera pues cambiemos las leyes en un juego. No puede ser. Ya las reglas o leyes están predeterminadas o son determinísticas. Por el contrario, tenemos contextos estocásticos más complejos. Por ejemplo, en el carro autónomo de Tesla, cuando está funcionando con el autopilot, el piloto automático, muchas cosas pueden ocurrir en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un niño se atraviesa, una pelota, aún un sensor del carro comienza a funcionar mal y a enviar señales erróneas al computador, al procesador del carro. Son contextos bastante complejos. Los contextos estocásticos son de naturaleza aleatoria, que no tenemos allí actividades o reglas mejor únicas o determinísticas, sino que tenemos que trabajar en un ambiente bastante aleatorio. Comencemos con entender un poco más a qué nos referimos con problemas determinísticos. Aquí tenemos un programa computacional muy sencillo, determinístico, en donde tenemos dos variables, X y Y. X le asignamos el valor 5, Y le asignamos el valor 10 e imprimimos X más Y, que nos va a dar como resultado, pues, la suma de estos dos valores, 15. Este es un ejemplo un poco más complejo, en donde tenemos dos valores, A en 1 y B en 2. Si B es mayor que A, entonces imprimimos B es mayor que A. De lo contrario, o else, imprimimos A es mayor que B. Perdón. Como podemos ver aquí, las reglas son determinísticas. Estamos diciendo de las condiciones iniciales A igual a 1, B igual a 2. Y aquí estas comparaciones son reglas determinadas que están allí, no cambian. Así son. Hay un ejemplo muy interesante que quiero mostrarles en el mundo de los contextos determinísticos. Y este ejemplo está relacionado con el robot Karel. Este robot debe cumplir en este caso con una serie de reglas, sigue una serie de reglas. Estas se están escribiendo aquí en la parte de abajo. Mientras el robot no llega a la casa, a su objetivo final, avance. Si se topa con una pared, entonces muévase a la derecha. Si se topa con una pared, entonces muévase a la izquierda, otra vez a la izquierda. Si encuentra una llave, entonces tómala. Y aquí vemos al robot moviéndose, cumpliendo con todas estas reglas determinadas por un diseñador. Este es un espacio bidimensional muy sencillo, ¿sí? Como en el caso del juego de la vida, pues también allí vemos un ambiente muy sencillo. Bueno, este ambiente también es muy sencillo, pero como ustedes pueden observar, las reglas que tenemos a la izquierda no surgieron al azar. Alguien tuvo que haberlas diseñado con el fin de que este robot pudiera lograr el objetivo que necesita cumplir. Y ahí sigue funcionando, va cumpliendo con el objetivo hasta llegar a la meta. Vamos a esperar a que llegue a la meta. A los que están observando quizás quieren ver si sí llega a la meta o no, y ahí llegó a la meta, y ahí termina el programa. Entonces, en estos ejemplos que acabo de mostrarles, especialmente en este ejemplo del robot Karel, que es un robot muy sencillo, haciendo unas tareas allí muy sencillas, vemos, aún en estos casos sencillos, que se requiere un diseñador que defina las reglas iniciales, ¿sí? Si se topa con una pared, muévase a la derecha o a la izquierda 2 veces, etcétera. Y esto debe realizarse con el fin de que se cumpla un objetivo en mente. Recordemos entonces la cita de Stephen Hawking. Tal como ocurre en el universo de Conway, las leyes de nuestro universo determinan la evolución del sistema. Entonces, no podemos tomar por sentado que existen las leyes, siempre han existido las leyes porque sí. No.
O sea, si aún en casos sencillos como en el juego de la vida o como en este caso el robot Karel, vemos que es necesario escribir estas leyes o reglas, pues cuánto más cuando hablamos acerca de leyes universales. Ahora vámonos a ambientes o a contextos más complejos, contextos estocásticos, en donde las acciones que debe tomar un agente computacional inteligente, como por ejemplo el carro autónomo de Tesla en el piloto automático, son mucho más complejas. Con el fin de enfrentarnos a eventos en este tipo de ambientes o contextos estocásticos, podemos utilizar una tendencia computacional de mucho auge actualmente, que es el aprendizaje automático o Machine Learning. Con Machine Learning nosotros no definimos reglas como A más 1 igual a 2, siempre es 2. No, aquí no. Aquí tenemos un conjunto de datos y entonces utilizamos algoritmos que aprenden de estos datos, crean modelos para realizar predicciones. Eso es aprendizaje automático. Con base en esta definición de Herbert Simon, el aprendizaje es cualquier proceso mediante el cual un sistema mejora el rendimiento a partir de la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos de datos, de tener buenos datos con el fin de que estos agentes computacionales inteligentes pues realmente aprendan bien. Hay una definición que me gusta mucho. Esta definición es de Tom Mitchell del año 98. Aprendizaje automático es el estudio de algoritmos o programas computacionales que mejoran su desempeño en alguna tarea T con experiencia E. Entonces podemos definir cualquier tarea de aprendizaje mediante estos tres parámetros: D de desempeño, T de tarea y E de experiencia. Voy a explicar esto mejor con base en este ejemplo. Un ejemplo clásico de una tarea que requiere aprendizaje automático es hacer que el computador aprenda a reconocer el número 2 en un conjunto de datos que encontramos aquí. Y saben, aún para nosotros esta no es una tarea fácil. Ustedes pueden ver que aquí hay unos 2 muy bien escritos, muy bonitos, pero hay unos 2 que realmente son muy difíciles de entender. Entonces, nuestra tarea es crear un algoritmo basado en aprendizaje automático que reconozca el número 2. Entonces, de acuerdo con la definición de Mitchell, tenemos mejorar en la tarea T con respecto a la métrica de desempeño D según la experiencia E. T es reconocer números escritos a mano, D es el porcentaje de números clasificados correctamente y E es la base de datos de imágenes de números escritos a mano etiquetados por humanos. Entonces, con estos 3 elementos, nosotros podemos definir una tarea que queremos llevar a cabo con base en inteligencia artificial, Machine Learning. De hecho, aprendizaje automático es una subárea de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se pueden hacer con aprendizaje automático. Por ejemplo, aquí en esta fotografía arriba estoy con 2 de mis alumnos hace unos años atrás. Allí ellos crearon este programa para reconocer allí patrones en nuestros rostros. También esto lo encontramos en los recomendadores, aquellos que utilizan herramientas como Spotify o Netflix. Aquí puse el ejemplo del New York Times. Me gusta leer el New York Times y allí hay una sección que dice para ti, for you. Entonces, con base en diferentes artículos que he leído, ya el New York Times me está diciendo, mira, seguramente tú puedes estar interesado en estos artículos. Atrás hay aprendizaje automático. Esto también lo vemos, por ejemplo, cuando utilizamos nuestro correo electrónico. Algunos correos se clasifican como spam, ¿sí? Y esto lo hace el computador de forma automática por detrás. Este sistema de correo electrónico utiliza aprendizaje automático. Y me quedo con esta definición. Aprendizaje automático es el campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Esta es una definición de Arthur Samuel, uno de los promotores
grandes de este movimiento o esta tendencia de aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo entender esta definición de Arthur Samuel? Tenemos entonces una entrada que es 5 y 10, como en el ejemplo que les mostré anteriormente. Tenemos una función 5 más 10 y una salida 15. Eso es lo que se hace en ambientes determinísticos de programación. Pero en ambientes estocásticos más complejos utilizamos aprendizaje automático. Por ejemplo, cuando queremos que el computador reconozca el número 2 en el texto, en un texto allí, ¿cierto? Por ejemplo, en un cheque. Entonces, se toma la fotografía de la imagen, una imagen 2, y luego la función se da en términos de un modelo que ha sido creado al haber entrenado un algoritmo utilizando un conjunto de datos como lo vemos allí. Tenemos este modelo y con base en este modelo que ha aprendido experiencia previa de muchos números escritos por muchas personas, obtenemos varias salidas. Miren que no es solamente una salida, sino son varias salidas. Y estas salidas se dan en términos probabilísticos. Entonces, probabilidad de que esta imagen sea un número 2 es 0.00012. Entre más cercano a 1, pues entonces la probabilidad es más alta. Vemos que la probabilidad es muy baja aquí. De que sea un número 2, imagen de un número 2, tiene una probabilidad más alta, el 91%, y así sucesivamente. Entonces, finalmente nos quedamos con la salida con la mayor exactitud en este caso, ¿ok? Esto lo hemos utilizado en varias investigaciones aquí en la Universidad de Montemorelos, por ejemplo, para reconocer glaucoma en pacientes. Hicimos una investigación hace unos años atrás con un investigador del Instituto de la Visión aquí en la Universidad de Montemorelos, nuestra clínica oftalmológica, y con uno de mis estudiantes. Y tomamos varias fotografías de fondo de ojo de pacientes sanos o pacientes con glaucoma. Vale la pena decir que glaucoma es una enfermedad terrible. Mucha gente se queda ciega por esta enfermedad en el mundo. Entonces, gracias a un modelo que creamos al tomar estas imágenes del Instituto de la Visión y entrenar un modelo y evaluar el modelo, podemos obtener este tipo de salidas. Por ejemplo, el algoritmo aquí ha reconocido que esta imagen tiene más probabilidad de ser de alguien con glaucoma que de alguien sin glaucoma. Por detrás, por ejemplo, en este caso, en esta investigación, ustedes pueden ver que para que un computador pueda lograr este tipo de operaciones o de cumplir con estos objetivos, que en este caso es descubrir si hay glaucoma o no glaucoma, aquí en este caso utilizamos una red neuronal artificial. Estas redes neuronales tratan de imitar nuestra estructura básica y funcionamiento básico en el cerebro. Entonces tenemos en el cerebro diferentes neuronas y las neuronas están unidas mediante sinapsis y estas sinapsis se envían señales entre ellas y así es que entonces logramos algún objetivo que tengamos en el cerebro. Entonces, así tenemos una estructura aquí. En la capa verde se reconocen patrones muy sencillos, por ejemplo, intensidad de los colores o ciertas formas básicas. Y cada vez que se va moviendo hacia la derecha esta red neuronal, pues nuevas operaciones matemáticas complejas van ayudando para descubrir patrones mucho más complejos hasta que llegamos a la última capa en amarillo, donde ya se reconoce si esta imagen es de glaucoma o no glaucoma. Ya ustedes pueden ver entonces que estos sistemas no surgen al azar, ¿sí? Tiene que haber un diseñador, alguien que cree este tipo de estructuras con el fin de que el sistema logre el objetivo. Aquí tenemos los resultados, por ejemplo, imágenes de pacientes sin glaucoma. Vemos que aquí reconoció con una alta exactitud que estas imágenes no tienen glaucoma allí. Y al lado derecho tenemos imágenes de pacientes con glaucoma en donde también el reconocimiento fue muy bueno.
Esto lo hemos extendido en otra investigación que fue publicada hace poco, este año, en International Ophthalmology, en donde trabajamos también con inteligencia artificial y utilizamos imágenes de OCT. En este caso también, pues todo el proceso, la metodología, la arquitectura computacional detrás de la red neuronal que utilizamos no es trivial. No es trivial. Un diseñador tuvo que estar detrás de la construcción aún de los elementos básicos para llegar a alcanzar la clasificación de glaucoma o no glaucoma utilizando este tipo de imágenes. Miren este otro ejemplo. Esto es de una investigación que realicé con otro estudiante aquí de la Facultad de Ingeniería y Tecnología hace unos años atrás. En este caso, mi alumno, Joe, él entrenó este vehículo autónomo. De hecho, este vehículo ahora está funcionando, ahí lo ven, está funcionando por sí solo. No hay nadie manejando el computador para que funcione. Pero para que esto se lograra, no surgió esto al azar. En primer lugar, Joe jugó muchas veces este juego. Estos datos fueron almacenados en un conjunto de datos. Luego utilizamos diferentes algoritmos de aprendizaje automático para que el sistema pudiera aprender a tomar movimientos a la derecha o a la izquierda. Y luego evaluamos estos modelos. Entonces, después de evaluar estos modelos, decidimos escoger el que diera los mejores resultados y ese fue el modelo que vieron aquí ya en funcionamiento. Entonces, toda esta metodología, estos pasos, pues no son al azar. Tiene que haber un diseñador detrás de todo esto. ¿Qué decir de los algoritmos genéticos? Saben, hay autores que han utilizado esta idea de los algoritmos genéticos para defender la idea de que la evolución biológica sí fue posible. Pero ahora ya les voy a demostrar que no creo que los algoritmos genéticos expliquen la evolución biológica. No obstante, las ideas de los algoritmos genéticos sí han servido en el campo de la computación, como lo voy a demostrar también. Y ya voy a mostrarles también cómo aún en algoritmos, en este caso algoritmos genéticos, podemos utilizar esta idea para defender nuestra postura de diseño inteligente. Miren, este es el caso de la antena 2006 de la nave espacial de la NASA, ST5. Ustedes ven esa antena ahí como medio retorcida. Bueno, esta antena fue generada con algoritmo genético y funciona muy bien. Esta es la mejor forma existente para que esta antena pueda recibir la mejor radiación, ¿ok? Y hay un problema que si tratáramos de resolverlo con programación determinística, como lo mostré allá al inicio de la presentación, pues no podríamos resolverlo rápidamente o quizás nunca. Es el problema del viajero, el vendedor viajero, el Traveling Salesman Problem, TSP. En otras palabras, en nuestro contexto adventista podríamos decir el colportor. Entonces, este problema del colportor tiene que ver con un vendedor ambulante que debe visitar un cierto número de ciudades. La tarea consiste en identificar la ruta más corta para que el vendedor viaje entre las ciudades. El vendedor puede comenzar y terminar en cualquier ciudad, pero debe visitar cada ciudad una vez. El vendedor no puede visitar una ciudad más de una vez. Entonces, ustedes pueden ver todas estas limitaciones, restricciones que tenemos para lograr los objetivos de este colportor. Muy bien, si nosotros quisiéramos utilizar programación convencional, por ejemplo, programación determinística con if, else, sí, si no, como lo mostré anteriormente con condiciones, miren lo que pasaría. Si tuviéramos solamente una ciudad, pues entonces solamente tendríamos que programar un paso.
Con 2 ciudades, 1 paso también. Con 3 ciudades, ya 6 pasos. Con 4 ciudades, 24. Y así sucesivamente. Miren que ya en la ciudad número 13, si tuviéramos 13 ciudades a visitar, tenemos una complejidad gigantesca de 6.227 millones. Y si nos vamos a 50 ciudades, ya estamos hablando de una complejidad de 10 a la 64. Entonces, el factorial de algún valor arbitrario, y es lo que estamos viendo aquí, es el factorial, ¿cierto? ¿Cómo se va moviendo esto con un crecimiento factorial? El factorial de un valor arbitrario, n, es dado por n menos 1, por n menos 2, por 3, por 2, por 1. Esto es una complejidad altísima en cualquier programa computacional. Entonces, este problema se puede resolver con algoritmos genéticos de forma muy eficiente. ¿Qué tenemos en un algoritmo genético? Una población inicial, ¿sí? Conformada por cromosomas, cromosoma 1, A2, A3, A4, por ejemplo, o muchísimas más cromosomas. Cada cromosoma tiene genes, ¿sí? Aquí en rojo, con valores ceros y unos. Y entonces, luego nosotros definimos una función de aptitud, una fitness function en inglés, que básicamente nos sirve para definir el conjunto de elementos de cromosomas que van a sobrevivir a la siguiente generación. Ustedes pueden ver ahí ya la similitud con con la teoría de la evolución, ¿sí? Con la evolución biológica, en donde pues los más aptos son los que siguen sobreviviendo y los menos óptimos o aptos, entonces van a ir muriendo. Entonces definimos esta función de aptitud y también definimos un punto de cruzamiento cromosómico, en donde en ese punto realizamos cruzamientos, por ejemplo, entre A1 y A2. Los ceros pasan al 1, al A2, perdón, y los unos del A2 pasan al A1. Y así, pues, surgen nuevos cromosomas A5 y A6 con nueva información que tenemos allí, nuevas combinaciones. Además, con base en esta idea de los algoritmos genéticos, tenemos otra operación que es la operación de mutación. Básicamente, la mutación tiene que ver con escoger algunos de estos elementos de forma aleatoria y cambiarlos de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí la mutación. Antes era 1, 1, 0, 0, 0 y aquí después de la mutación 1, 1, 0, 1, 1, 0. Se modificó de forma aleatoria cada uno de estos valores. Observen. El programa que sirve para lograr ejecutar o cumplir con las restricciones del colportor viajero es este. Aquí casi ni se ve el código, lo hice así a propósito para que ustedes puedan ver la magnitud de líneas de código. Y esto no son todas las líneas de código, porque hay algunas librerías que se importan que agregarían mucho más código. ¿Sí? Aquí a la derecha pueden ver cuando se ejecuta este código, pues se puede ver la solución allí, en donde se cumple con las restricciones que tenemos en este problema. El punto es este. Cada una de estas reglas, tanto las mutaciones como la función de aptitud, ¿sí? El punto en el cual vamos a cruzar, todo eso se debe diseñar de forma muy cuidadosa, muy cuidadosa. ¿Saben? Este algoritmo lo he utilizado en mis cursos de redes neuronales artificiales para que los muchachos, mis estudiantes, lleguen a la conclusión de que realmente este tipo de ideas requieren un diseño por detrás. Esto, en primer lugar, no puede explicar el origen de la vida. O sea, no podemos decir que este conjunto de ceros y unos tiene la misma complejidad de la vida que nosotros tenemos aquí en el mundo. No, nada que ver. ¿Sí? Y aparte de eso, ustedes pueden ver las reglas que se definieron y el código fuente que está aquí, que es bastante complejo para llegar a cumplir con este objetivo. Es así que podemos decir
que se requiere un diseñador que defina las reglas iniciales de un agente computacional en un contexto estocástico. Además, tenemos los sistemas dinámicos. Básicamente la idea con los sistemas dinámicos es que estos sistemas tratan de copiar ideas de la naturaleza. Por ejemplo, el camaleón cambia automáticamente su color con el fin de adaptarse al ambiente y sobrevivir, ¿no? A los ataques de sus enemigos. O, por ejemplo, nuestro cuerpo. Tenemos muchos sistemas autónomos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, no estoy diciéndole a mi estómago, muévete a la derecha, muévete a la izquierda. No, eso es automático. El corazón también funciona de forma automática. Nuestros ojos, sí, funcionan de forma automática en muchas operaciones que realizan. Miren qué pasa en el mundo de la computación. Tenemos un conjunto de operaciones de servicios que realizan diferentes operaciones. Y entonces, aquí tenemos una secuencia de operaciones. Comenzamos aquí con la operación A y terminamos con la operación B. Entonces, nos vamos moviendo, pero ¿qué pasaría si tenemos aquí esta operación de servicios que no está funcionando en un momento determinado? Y digamos que este es un sistema que utiliza un banco o una plataforma muy utilizada por muchos usuarios. Imaginen el problema que tenemos aquí. O, por ejemplo, esta otra operación de servicios es muy lenta. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de problemas? Bueno, el acuerdo de nivel de servicio que le ofrecemos a nuestros usuarios, pues va a disminuir debido a estos problemas. Entonces, la idea con los sistemas autónomos o dinámicos es básicamente enfrentarnos de forma autónoma a estos problemas. Así que en lugar de tener un equipo de ingenieros 7 días a la semana, 24 horas al día ahí pendientes de lo que ocurre en el sistema, no, el sistema puede dinámicamente cambiar su funcionalidad y aún su arquitectura o estructura. Un sistema dinámico lo podemos definir de esta forma. Algunas funcionalidades son activas, algunas no están activas en un momento determinado. Y en tiempo de ejecución, si ocurren ciertas cuestiones en el contexto computacional, entonces el sistema puede por sí solo activar o desactivar operaciones. Y más aún, puede hacer crecer o reducir su arquitectura computacional con el fin de enfrentarse a eventos del contexto. Y construir un sistema dinámico no es un asunto trivial. Miren, por ejemplo, este caso. Podemos definir en un modelo de variabilidad cómo mi sistema va a variar en tiempo de ejecución. Tenemos diferentes funciones A, B, C, D, E, F y diferentes resoluciones o reglas con base a diferentes condiciones del contexto. Es así que podemos decir, por ejemplo, la condición 1 puede decir que cierta operación de servicios no está funcionando en un momento determinado. Entonces, si eso ocurre, active B. O si se cumple la condición de contexto 2, entonces active C. Y tenemos diferentes activaciones o también desactivaciones que pudiéramos correr, ejecutar en tiempo de ejecución. Y tenemos también diferentes configuraciones que surgen al aplicar estas resoluciones a mi modelo de variabilidad. Tenemos una configuración 1 en donde solamente tenemos a A, esta función A activa, o la configuración 2, que es que A y B son activas, o la configuración 3, en donde A y C están activas. Entonces, al lado derecho tenemos una máquina de estados finitos en donde definimos un espacio de adaptación. Básicamente aquí lo que tenemos es que si estamos en una condición del contexto o una fotografía, podríamos decir, es la fotografía actual de mi sistema, ¿sí? Entonces, estamos aquí y ocurre esta condición del contexto que está en azul, que es la RC1. Entonces, nos movemos a la condición de contexto, a un nuevo estado, que es el CC2. Y ustedes pueden ver ya que en un ejemplo tan sencillo encontramos este espacio de adaptación bastante complejo. Y eso no es todo. Para construir o llevar a cabo este tipo de operaciones necesitamos una arquitectura computacional bastante compleja. Por ejemplo, esto lo definí en un trabajo de investigación. Definimos
un monitor del contexto que observa qué ocurre en el contexto de ejecución de mi sistema. Luego analizamos estas cosas que ocurren en mi contexto computacional. Luego solicitamos una adaptación del sistema si fuera necesaria y se planean adaptaciones con base a ese modelo de variabilidad que abstrae la funcionalidad del sistema y luego ejecutamos las acciones necesarias en mi sistema. Todo esto necesita del diseño de alguien, del diseño para saber, bueno, ¿y qué vamos a observar del contexto? ¿Y qué vamos a analizar del contexto? ¿Y cómo vamos a planear que este sistema se modifique en tiempo de ejecución? Es así que podemos decir con seguridad que se requiere también un diseñador que define las reglas iniciales y los mecanismos de ajuste dinámico de sistemas. En conclusión, en cualquier proyecto de ingeniería, el diseño viene primero y luego sigue la construcción. Esto ya sea en sistemas pequeños o grandes, siempre el diseño es necesario. Es como, por ejemplo, en la construcción de casas. Necesitamos primero diseñar un plano y luego entonces se construye la casa, no al revés. No existe el azar en la ingeniería, no importa cuánta inteligencia muestre un agente computacional, se requiere de un diseñador que entienda el contexto de ejecución y que diseñe esas leyes o reglas del agente inteligente para actuar en el contexto. Y esta cita la he traído aquí a colación porque es muy relevante en nuestro contexto como personas que apoyamos el diseño inteligente. En este artículo de la famosa revista Scientific American del año 70, se hizo popular el juego de la vida. Allí se anunció el juego de la vida. Y miren lo que dice el autor. Durante la construcción del juego de la vida, Conway eligió sus reglas cuidadosamente después de un largo periodo de experimentación. Conway eligió sus reglas cuidadosamente después de un largo periodo de experimentación. Es así que, ¿qué decir de lo que menciona Stephen Hawking y Mlodinow? En donde dicen, tal como ocurre en el universo de Conway, las leyes de nuestro universo determinan la evolución del sistema. Pero, ¿quién creó esas leyes? ¿Quién creó? He demostrado aquí en esta presentación que aún en sistemas sencillos, como en el caso del juego de la vida, aún en el caso de los algoritmos genéticos, sistemas dinámicos, el robot Carel, nosotros vemos ejemplos claros que muestran que se necesita la labor de un diseñador detrás de esto. Se puede decir con confianza que en lugar de contradecir la necesidad de un diseñador, los agentes computacionales inteligentes son un gran ejemplo de diseño inteligente. ¿Sí? Entonces, en lugar de servirnos estos agentes computacionales para probar cosas contrarias a la vida, no, a la Biblia, no. Estos agentes computacionales son un claro ejemplo de diseño inteligente. Y Dios, hermanos, hermanas, es el diseñador de las leyes que gobiernan el universo. Dice Job 38:33, ¿conoce las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Pues hermanos, hermanas, no las conocemos. Conocemos solo algunas cosas, pero muchas cosas aún están veladas a nuestro entendimiento. Y ojo con esta cita de Jeremías 33, 25 y 26. Miren esta potencia de cita, hermanos. Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Saben, en ese momento Jerusalén estaba allí rodeada. Este pueblo iba a ser llevado por sus pecados, iba a ser llevado a Babilonia. Y Jeremías estaba allí estaba dentro de la ciudad, estaba en el patio de la cárcel, ahí estaba.
Y en medio de ese escenario tan difícil, Dios, esto lo dijo Dios mismo: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Dios mismo ha puesto las leyes del cielo y la tierra. Las leyes no pueden surgir al azar. Las leyes son una cuestión divina. Y saben, los cautivos volvieron luego. Dios cumplió su palabra como aquí lo menciona. Él dio su palabra que iba a traerlos de regreso y así lo cumplió. A los que están interesados en este tipo de temas computacionales, les invito a comprar el libro Design and Catastrophe de la editorial Andrews University. Allí, en un capítulo, explico los asuntos que he presentado en esta presentación. De hecho, a los estudiantes o profesores que están viendo esta presentación aquí en Montemorelos, bueno, ya aquí en la biblioteca de la universidad ustedes pueden ir allí y pedir prestado este libro. Muy bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Alferez. Hemos apreciado mucho tu presentación. Hemos también aprendido mucho sobre estos elementos, ¿no?, del mundo de la computación que indican claramente la existencia de un agente diseñador por detrás de todo eso, ¿no? Llegó el momento de compartir la interacción de nuestros televidentes. Estamos viendo aquí ya muchos comentarios, muchos saludos, pero antes vale la pena mencionar que estamos en la segunda temporada del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones, y a cada sábado presentamos aquí nuevos temas desde una perspectiva científica y siempre temas interesantes, como el tema que tuvimos hoy. El próximo sábado, el sábado 18 de septiembre, a las 4 p.m. estará con nosotros el maestro Everton Alves. El maestro Everton actualmente coordina proyectos de investigación en el laboratorio virtual de paleontología molecular en la ciudad de Maringá y en el estado de Paraná, en Brasil. Tenemos un participante internacional también. Él viene con el tema: ¿qué tiene que decir la paleontología molecular sobre los orígenes? Otro tema muy interesante. Bueno, hoy nos acompañan aquí muchas personas de nuestra comunidad, también otros amigos que aprecian este programa y mandan aquí sus comentarios, sus preguntas. Enviamos a todos ellos un saludo especial y queremos demostrar nuestra gratitud por acompañarnos, ¿no?, a través de nuestra página web, la página web de UMTV, en YouTube, en Facebook y también en las empresas de cable de la región citrícola del estado de Nuevo León en México, las empresas de Estel y WIS. Bueno, vamos aquí a algunos comentarios y saludos. Dice aquí, vamos, Quique Sánchez nos manda un feliz sábado, comenta aquí, qué interesante el tema. A ver qué más aquí. Enseguida está Claudia Adela Ortiz. Un saludo a Claudia. Isabel Tamés, de la ciudad en Costa Rica, Alajuela, Costa Rica. ¿No? Noemí Bonabel, desde Jalisco, México. Ok, Obed Abdías, de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ilcinélida Ramírez nos manda un saludo, un comentario, que interesantes programas. Rosalba Honorato nos saluda también desde Ciudad Obregón, en Sonora. Jorge Zúñiga nos manda saludos de Cuautla, Morelos, en México. Elizabeth Salgado, también de Coatzacoalcos, en Veracruz. Johan Beltrán, desde Bogotá, Colombia también, ahí un compañero de Colombia. Asael Hernández, Ciudad Victoria. Ahí Erazo, nos desea un feliz sábado. Alan Chablé nos manda un saludo también. Andrés Eduardo Perdomo,
menciona aquí Machine Learning. Ujú. No sé qué quiere decir. ¿Quiere comentar algo sobre ese Machine Learning, doctora? Bueno, es esa tendencia computacional, es el aprendizaje automático que mencioné en la presentación, que tiene que ver con sistemas que aprenden de los datos, ¿sí? Y esa es la tendencia actual en la computación. Y es lo que llamamos en ciencia un hot topic, un tópico candente en la investigación. Hemos utilizado mucho esta tendencia aquí en la Universidad de Montemorelos para, por ejemplo, automatizar la clasificación de ciertas enfermedades en imágenes o de ciertas situaciones como vía aérea difícil, que le puede servir a los anestesiólogos, por ejemplo. También lo hemos utilizado en la agricultura, carros inteligentes, como lo mencioné en la presentación, y en muchas otras áreas. Aún en el área de la misión de la Iglesia Adventista, quizás en una siguiente oportunidad podamos hablar acerca de cómo podemos utilizar aprendizaje automático para entender las necesidades de las personas utilizando Big Data y estos algoritmos de inteligencia artificial. Ok, correcto. Gracias, Andrés, por tu aporte. Manuel Rackvip o Rackvip TV, no sé cómo, nos manda un saludo aquí desde Houston, ¿no? Valdes Zúñiga, un deseo un feliz de Cualta, Morelos también, en México. Alv Ram, saludos desde Querétaro. Gabriela Beltray, nos desea un feliz sábado. Javier Martínez, nos saluda también. Alan Chablet, aquí ya viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan lejos puede llegar la inteligencia artificial? Bueno, gracias, Alan, por esta pregunta. Si aún no has visto la primera presentación que tuve en la primera temporada de Orígenes, nuestros orígenes, te invito a hacerlo. Allí hablo acerca de la singularidad, ¿sí? La singularidad es la idea de llegar a crear computadoras mucho más inteligentes que los humanos, computadoras que se hagan más inteligentes cada vez, ¿sí? Ellas mismas se autoprograman para hacerse cada vez más inteligentes. El asunto es que, como lo mencioné anteriormente, este tipo de tendencias tienen un tinte tecnohumanista, ¿sí? Es quitar a Dios de la ecuación, es tratar de, por nuestros propios medios, poder evadir el problema de la muerte o la enfermedad y llegar quizás a la vida eterna con base en máquinas que puedan hacernos trascender más allá de lo que tenemos aquí en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, es un tema bastante amplio y te invito a ver esta presentación de hace un par de meses aquí en nuestros orígenes, acerca de la singularidad, Alan. Ok, muchas gracias por la respuesta. Aquí Lidia Cristina González nos saluda desde Culiacán, Sinaloa. Enseguida Elvia Aguilar también nos saluda de Pachuca. Eliel Vázquez Espinoso nos manda un feliz sábado. Bárbara Molina desde Guanajuato. Gabriela Beltray o Beltraí pregunta, ¿qué métodos de creación tiene un agente inteligente? ¿Puede tener métodos? Bueno, creo que aquí, Gabriela, te refieres al asunto de qué algoritmos podemos utilizar para crear agentes inteligentes. Hay muchos algoritmos muy simples, como por ejemplo el algoritmo de KNN, ¿sí? Que es un algoritmo demasiado sencillo, hasta algoritmos más complejos como las redes neuronales artificiales, ¿sí? Hay muchos algoritmos, entonces algunos algoritmos funcionan muy bien con pocos datos, otros necesitamos crear arquitecturas computacionales mucho más complejas, en fin, entonces de acuerdo a tus necesidades, tú eliges allí qué algoritmo utilizar. Es lo que le digo a mis estudiantes, tú tienes una caja de herramientas y de esta caja vas obteniendo los algoritmos que necesites para resolver problemas determinados. Aquí lo clave, Gabriela, es que sin importar cuán sencillo sea el algoritmo, siempre tiene que haber un diseñador por detrás.
aún hay una tendencia de personas que mencionan, bueno, los programadores van a quedar obsoletos porque las computadoras van a programarse a sí mismas, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, entonces ¿un programador para qué? Un programador humano. Bueno, en todo caso, siempre vamos a necesitar humanos que piensen en estos algoritmos iniciales que hagan que las computadoras puedan aprender, ¿sí? Y aquí refuerzo entonces la idea de la presentación. Siempre necesitamos esas leyes o reglas o mecanismos iniciales para que las cosas funcionen a nivel computacional. Por ejemplo, en el juego de la vida, estas 4 reglas sencillas no ocurrieron así al azar, ¿no? Esta persona, el creador, Horton Conway, tuvo que tomar tiempo para definir estas reglas. Cuanto más, imaginen las reglas del universo, las leyes del universo, cómo surgir al azar. No. Un diseñador, el diseño inteligente detrás de la organización, la creación de este universo. Ok, muchas gracias. Vamos avanzando. Hay muchos comentarios aquí. Pablo Morales comenta aquí, ¿cómo podemos utilizar aprendizaje automático en la vida cotidiana? Gracias. Bueno, Pablo, eso lo utilizamos en muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú tomas el celular y dices, hola Siri, ¿sí? Siri, ¿sí? Entonces Siri utiliza aprendizaje automático por detrás. O, por ejemplo, lo que les mostré, los recomendadores de Netflix, de Spotify, todo esto por detrás es la vida cotidiana, ¿sí? No tenemos que pensar en cosas tan avanzadas como carros autónomos que son súper costosos y que ya existen, pero en nuestros celulares se utiliza mucho la inteligencia artificial. Cuando utilizas allí el correo electrónico, automáticamente el sistema de correo electrónico detecta si puede ser un correo spam y ¡pum!, lo envía a spam, y esto facilita la vida, ¿sí? Una cosa diferente, claro, es, bueno, si tú quieres meterte a construir estos algoritmos, a estudiarlos, claro, esto ya es meterte al área académica o industrial, ¿cierto? Pero ya en el área de la utilización, esto lo utilizamos por doquier. Ok, muy bien. Mira, Manuel aquí comenta, el cuerpo humano fue hecho con un sistema múltiple para cumplir tareas específicas para cada función de nuestra vida. No es una pregunta, es un comentario, ¿no? Así es, sí. Y lo que dije en la presentación tiene que ver, Manuel y Tennyson, con el asunto de que tenemos sistemas autónomos, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Entonces, la tendencia ahora es tratar de tomar estas ideas de nuestros sistemas autónomos y aplicar estas ideas en los sistemas para que estos sistemas actúen por sí mismos. Pero estos sistemas, aunque se pueden considerar como sistemas inteligentes, pues por detrás, como ustedes pudieron ver, todo ese mecanismo para lograr que el sistema sea inteligente no es un asunto trivial. Correcto, doctora Férez. Mira, este chat aquí del YouTube y Facebook a veces se convierte en un foro donde los mismos que preguntan, la gente está ya respondiendo ahí. Muy bien. No quieres simplemente escuchar la opinión del ponente, del presentador, del experto. Muy bien. Ellos también comenta, interesante. Aquí Johan pregunta, ¿qué problemas pueden solucionar la inteligencia artificial? ¿No? Ahí Daniela enseguida responde aquí. La inteligencia artificial nos ayuda a darnos cuenta de que también nosotros tenemos un creador, así como los relojes tienen relojeros y cuestiona los seres humanos, tenemos un creador inteligente, ¿no? Vienes ahí. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre esa interacción? Sí, claro. Mira, Daniela, gracias por este comentario. Miren, aquí en la Universidad de Montemorelos, yo tuve que tomar una decisión importante al momento de enseñar ciertos temas relacionados con la computación, como los algoritmos genéticos. Ustedes ven, los algoritmos genéticos tienen su base en la evolución biológica. Entonces uno dice, bueno, ¿será que enseñar estos temas o no? Y yo dije, sí, hay que enseñar estos temas, pero desde la base de una cosmovisión bíblica, ¿sí?
Entonces, cuando he enseñado este tema a los algoritmos genéticos, justamente mis estudiantes, Daniela, han dicho, profe, y recuerdo mucho el comentario de un alumno, profe, es que es como un relojero, ¿cierto? Que diseña estas reglas tan cuidadosamente para que todo funcione. Las cosas no pueden ser al azar. Entonces, en lugar de contradecir o disminuir la cosmovisión bíblica de mis estudiantes, he visto que se fortalece, porque ellos al ver estas pruebas en el área computacional dicen, no, pues es que realmente sí, para crear un programa de computación que es muchísimo más simple que la vida, tenemos que escribir tantas líneas de código, pensar tantas cosas. Ahora, ¿cómo no? Para crear las reglas del universo, las leyes, que surja la vida. No, o sea, es que realmente es un asunto divino, es un asunto divino. Y con respecto a la pregunta anterior de Johan, inteligencia artificial se puede utilizar en muchas cosas. Por ejemplo, con una de mis estudiantes de maestría, Merari, trabajamos en una investigación muy interesante para descubrir las necesidades de las personas en el Medio Oriente, ¿sí? Resulta que hay países en el Medio Oriente en donde pues nosotros no podemos obtener datos gubernamentales para saber sus necesidades actuales. Y como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros seguimos el método de Cristo, que tiene que ver con entender las necesidades de las personas e ir y resolver esas necesidades. Pero si no tenemos los datos, Johan, entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver qué necesidades? Entonces, ¿qué hicimos con Merari? Tomamos datos de cadenas de noticias, datos abiertos, BBC y African News Press y muchas cadenas de noticias. Entonces, tomamos estas noticias y creamos clasificadores con inteligencia artificial para reconocer con base a estas noticias cuáles son las necesidades actuales de personas en longitudes y latitudes, ubicaciones específicas en el país de Irak. Y saben, cuando comparamos estos resultados con mapas oficiales de la ONU, vemos que si hay un match, ¿sí? Entonces, con inteligencia artificial podemos descifrar ciertas cosas que de otra forma nosotros no podríamos hacer con datos insuficientes. Entonces, si ven, o sea, todas estas tendencias, en lugar de alejarnos de Dios, nos acercan a Él, no solo en términos de nuestra cosmovisión, cómo entendemos el mundo y la creación, sino en términos misionales, cómo podemos utilizar todo esto para predicar el evangelio, para entender las necesidades de las personas, para entender enfermedades y resolver cosas que por otros medios no se podrían resolver. Es cierto, muchas gracias, doctora Férez, la participación de nuestros compañeros, de los televidentes aquí. Vianney, mira, Vianney dice, nos saluda y dice, para explicar de una manera sencilla cómo el aprendizaje automático, podríamos decir que sus resultados son más datos de probabilidad y no de datos exactos. Así es. Sí, no es como, por ejemplo, cuando decimos 1 más 2 igual a 3. Siempre es igual a 3, ¿no? No, con aprendizaje automático no es así. Algunas veces obtenemos un resultado, otras veces otro. No es determinístico, ¿sí? Pero sirve para darnos una tendencia, una idea acerca de una posible solución a un problema. Ok, perfecto. Mira, un saludo aquí de Judy Alves de Colombia, Medellín. Se colgaron aquí, se engancharon los colombianos. Muy bien, saludos. Bueno, Trujillo, Caleb Trujillo, aquí dice, comenta, lo impresionante es que nuestro diseñador es extraordinario. No hay un inventor o creador humano que haya logrado tanta variedad. ¿No? Sigue comentando variedad y originalidad. Como Dios al ver cada detalle perceptible o imperceptible de nosotros. Muy bien. Gracias, Caleb, por su comentario. Suri Gómez pregunta, ¿la inteligencia artificial de una máquina puede ser igual o superior a la de un ser humano? Muy bien, gracias, Suri. Bueno, ahí también te recomiendo ver la presentación que tuve en la primera temporada de Nuestros Orígenes. Allí explico esto pues cabalmente, pero la respuesta breve a esta pregunta es no. Yo creo que esto no va a ser posible.
no va a ser posible. Yo creo que los intentos para lograr tal cosa están muy relacionados a la idea de una nueva torre de Babel, ¿sí? Y al igual que Dios no permitió la construcción de una torre de Babel, yo creo que en este caso tampoco lo permitiría. Gracias. Pedro Suárez menciona aquí, por el teorema de la incompletitud, la IA, no sé qué quiere decir, ¿no? Nunca será completa y coherente. ¿Tienes idea, doctor Alférez, de qué quiere decir, Pedro? Eso sí, eso lo puedo explicar. Si gustas, Pedro, me puedes enviar un correo a harveyalferez@um.edu.mx y allí lo podemos discutir, que es un asunto más matemático. Ok, gracias. Y claro, le damos la opción, doctora, de cada invitado nuestro del programa de responder o no a una pregunta o dar esta opción para responder de forma más personal. Bueno, Aleska Andújar, con la idea, se necesita un diseñador para crear algo simple como los agentes computacionales. ¿Cómo se puede utilizar para explicar a evolucionistas la función de Dios en la creación del universo? A ver, lo leo de nuevo. Con la idea se necesita un diseñador para crear algo simple como los agentes computacionales, ¿sí? ¿Cómo se puede utilizar para explicar a evolucionistas la función de Dios en la creación del universo? Bueno, esta presentación es una herramienta que pueden utilizar justamente para mostrarle a un evolucionista, pues, que es necesario tener un diseñador, aún en casos en donde se trata de utilizar ejemplos, por ejemplo, tomados de algoritmos genéticos para apoyar la evolución biológica, ¿sí? Como les demostré en esta presentación, aún en este caso de algoritmos genéticos, las cosas no son por el azar, no son simples, hay que pensarlas y se necesita un diseñador por detrás. Correcto, entendimos que esta es la finalidad de la presentación, ¿no? Voy a comentar aquí, Johan y Naomi. Mira, Johan menciona, las creaciones con la tecnología son increíbles, como Dios que hizo grandes cosas extraordinarias desde la creación y sigue trabajando. Es un comentario y Naomi comenta, Dios creó cosas, pero a través de los algoritmos genéticos presentan que Dios es un creador de orden. ¿Quiere comentar algo sobre...? Miren, los algoritmos genéticos es una idea que surgió allá por el año 70, fue un profesor de la Universidad de Michigan quien propuso esto. Y esta idea funciona muy bien, la idea de los algoritmos genéticos funciona muy bien, por ejemplo, en los ejemplos que les mostré, o, por ejemplo, para diseñar chips, microchips, ¿sí? En donde tú tienes que, en un espacio muy pequeño, colocar allí muchos componentes y no permitir que esto se sobrecaliente y permitir que el chip tenga la mejor funcionalidad posible en cualquier momento. Entonces, ¿cómo organizar todos estos elementos? Es una tarea muy complicada. Entonces, con algoritmos genéticos esto funciona, ¿sí? Una cosa muy diferente es tratar de explicar el origen de la vida con base en estas reglas, ¿sí? ¿Sí? Y por cierto, o sea, Dios no tiene que valerse de estas reglas para crear la vida. Dios solamente habla y existe, como lo vemos en el Génesis, punto. Así es. Estas cosas basadas en la teoría de la evolución funcionan en la computación, pero lejísimos están de explicar el origen de la vida, ¿sí? Ok, perfecto. Mira, algo interesante. Pedro Suárez, sencillo, pocas letras, P igual NP. Sí, comenta, doctor Pérez, por favor. Sí, bueno, ahí también, Pedro, me escribes, por favor. Es que sí, es un asunto más matemático, ¿sí? De completitud. Y yo prefiero contestarlo en privado porque aquí pues son preguntas más de la audiencia general. No quiero como especializar esto ya en un tema particular matemático, por ejemplo.
Ok, es un tema más específico, ¿no? Vamos a tratar... Sí, sí. Ahí está mi información de contacto y con mucho gusto ahí lo discutimos, sí. Ok, Oscar manda saludos desde Tuxtla, ¿no? Ahí Chiapas, atento como siempre, viene con una pregunta. ¿Podrá alguna vez la inteligencia artificial, robots, realizar el trabajo de un artista, ya que los artistas usan las emociones más que la programación? Oye, qué pregunta tan interesante, Oscar, gracias. Mira, hace unos meses atrás leí la noticia de un cuadro creado con inteligencia artificial que fue vendido en la Galería de Arte Christie's. Ustedes saben que allí venden unos cuadros costosísimos. Bueno, este cuadro lo creó inteligencia artificial y lo vendieron a un alto precio. Pues la inteligencia artificial sí ha creado arte, pero saben, la base detrás de este arte es el conocimiento o el arte de otros artistas, ¿sí? Recuerden, los algoritmos, los programas aprenden de datos de algún dominio específico, ¿sí? Entonces, en este caso de este cuadro, pues se tomaron cuadros, muchos tipos de cuadros, y ahí entonces el algoritmo pudo generar un nuevo arte, ¿sí? Y ahí muchas personas discuten acerca de decir, bueno, entonces realmente esta inteligencia artificial se podría considerar como el artista, el que originó este arte, o quién fue el artista, el programador, porque otros dicen, bueno, o el arte realmente vino de otros artistas, los que dieron esa base de conocimiento previa antes del entrenamiento para generar este nuevo cuadro, por ejemplo. Yo lo que opino es que sí, la inteligencia puede generar ciertos diseños, cierto arte bonito, pero siempre necesita este conocimiento previo del arte de los humanos. Como tal, por sí solo, por el azar, un computador no puede generar este tipo de arte así tal cual, no puede ser. Correcto, muchas gracias. Aquí mandamos un saludo a Edelina Clark de González. Aquí comenta, ¿no?, la Naomi. Pedro Suárez, una pregunta. ¿El número de pasos finitos o el número de pasos finitos puede considerarse una complejidad infinita, siendo la complejidad de un problema igual a la complejidad del mejor algoritmo capaz de resolverlo? Bueno, Pedro, sí, tus preguntas son muy específicas. Ahí estás hablando de la notación O, la notación Big O, y con mucho gusto, pues puedes escribirme al respecto, ¿ok? Porque sí son asuntos que son, como ya lo repetí, son asuntos que podemos hablar en privado, ¿sí? Porque ya son muy específicos, muy particulares, ¿sí? Que se ven en el mundo de la computación. Claro, los asuntos más profundos vamos a dejar para estas respuestas más. Compártanos el correo con el doctor Harvey y van a poder platicar ahí. Bueno, vamos a pasar aquí para Fausto Merecias. Nos saluda desde Tlaxiaco, Oaxaca, ¿no? Caleb, de nuevo, una otra pregunta. ¿Es el hecho de haber sido creados con tal maestría que lo que queremos hacer como en el área computacional, que tomamos como base lo de una mente superior como la divina? A ver, David, pues, vamos a entenderla. Gracias, David. ¿Es el hecho de haber sido creados con tal maestría que lo que queremos hacer como en el área computacional que tomamos como base lo de una mente superior? Claro, sí. Es la idea del diseño inteligente. ¿Sí? Esta tendencia al diseño inteligente surgió alrededor de los años 80 y es una herramienta que podemos utilizar como creacionistas para demostrar que en diferentes dominios del conocimiento, como en el área computacional, pues es necesario tener un diseñador que cree esas reglas,
que cree esos mecanismos necesarios para lo que él vea necesario, ¿no? Sí, sí. Diseño inteligente. Ese es el área de conocimiento que estamos manejando en esta presentación. Ok, mira, y no paran de llegar nuevos comentarios. Tenemos que ir caminando para un fin aquí, ¿no? Está muy bien, maravilloso, ¿no? Maravilloso, excelente. Bueno, aquí un saludo de Guayaquil, Ecuador. Aracelis Lozano nos ve desde allá. Elizabeth Chávez aquí también nos manda un saludo. Gabriela Beltray pregunta, una pregunta que ya fue respondida, Gabriela. Te mandamos un saludo, agradecemos tu participación. Gracias, Gabriela. La pregunta ya está respondida. Ernesto Torres nos habla desde Florida, Estados Unidos. ¿No? Y tiene una pregunta: ¿puede un sistema computacional de IA aprender de los sucesos que él controla de manera que se rediseñe para los nuevos cambios? A ver, claro, sí es posible que el sistema se rediseñe. Esto lo mostré en mi presentación, o sea, cuando no solamente basta activar y desactivar ciertas funciones del sistema, lo que se hace es que el sistema pueda crecer en su arquitectura computacional o decrecer, ¿sí? Reducir, con el fin de atacar esos problemas, atacar problemas especialmente en el mundo abierto. Si estás interesado en esto, Ernesto, envíame un correo electrónico y yo te puedo enviar artículos científicos que he escrito al respecto. Sí. Okay. Muchas gracias. Mira, a Audi Nieves, ¿no? Un saludo a Audi Nieves, a Frania Brígido, Josefina Acosta desde Dallas, Texas. Ernesto Torres, ¿no? Menciona que ya se respondió una pregunta que él tenía. Aquí Andrés Eduardo, ya respondimos una pregunta. Voy a pedir que escriba de nuevo al doctor Alferez para seguir platicando. El doctor Alferez está consiguiendo nuevos amigos aquí, ¿no? Sí, muy bien, muchos amigos, sí, excelente. ¿No? Galo Medina nos habla, sé que Galo Medina está en Bolivia o Estados Unidos, no sé de dónde nos habla, pero es una... Sí, Galo, ¿qué tal, Galo? Sí. Un saludo a Galo. Influencer, Galo. Bien, bien. Vanessa Becerril, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la inteligencia artificial? ¿Será que la Biblia habla algo? Bueno, no dice el término así tal cual, ¿no? Inteligencia artificial, no. Pero nosotros sabemos en la Biblia que nosotros somos creados del diseño inteligente de Dios, ¿sí? Dios nos creó con amor. Imaginen un Dios que se ensució sus manos, sus ropas, para crearnos con las manos. No fue como en los otros días de la creación, ustedes lo pueden ver que Dios dijo y existió. No, en el último día Dios se ensució para crearnos. Imaginen el amor que Dios tiene para nosotros. O sea, es un Dios que nos dotó de inteligencia. Lo que nosotros hemos hecho es crear agentes inteligentes aprovechando la potencia computacional con la que contamos actualmente, ¿sí? Y pues en estas dos presentaciones, pues yo creo que de nuestros orígenes ya pueden tener una idea general acerca del potencial y de la inteligencia artificial y nuestra relación como adventistas con esta tendencia. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Mira, hay una pregunta que no está directamente relacionada a las ciencias computacionales, a las ingenierías, ¿no? Pero dice J-H-O-A. Si Dios creó a Adán y Eva desde el inicio y de ahí salimos todos los seres humanos, y de dónde salieron las diferentes razas humanas, es posible que el ADN haya modificado ciertos humanos. No sé si es de tu área, doctor Alferez. De hecho, hace un par de semanas hubo una presentación muy interesante de una científica, bióloga, que habló al respecto. Yo te invito a ver esa presentación. Ahí creo que vas a encontrar una respuesta del área de biología a esta pregunta, sí. Ok, vamos terminando ya. Si damos tiempo, la gente sigue comentando, ¿no? Pero vamos a ir. Estamos muy bien, muy bien. 2 o 3 preguntas más y para ir terminando. Mira, Beatriz Santiago, ¿no? Saludos desde Puerto de Veracruz.
un saludo nada más y confirmar que Dios es nuestro gran diseñador. Jorge Amén, sí. Zúñiga, buen tema, felicidades por la exposición. El robot Sofía se podría ser ejemplo de inteligencia artificial de autoaprendizaje, hablado desde el aspecto computacional. Sí, bueno, el robot Sofía o la robot Sofía es un humanoide, ¿sí? Tú la ves y parece una mujer, ¿cierto? Puedes interactuar con este robot. Es un robot que puede contestarte muy bien las preguntas. En lo personal no sé si tiene esto que mencionas allí, autoaprendizaje, ¿sí? Autoaprendizaje, porque el autoaprendizaje también podría ser que con base en estas conversaciones que tiene con la gente siga aprendiendo, ¿sí? Otra aproximación es que este robot Sofía ya tengo unos modelos preentrenados o un modelo preentrenado y entonces ya siempre responde con respecto a este modelo, ¿sí? No obstante, aún en este caso como Sofía, que es un robot altamente complejo, costosísimo, vemos que hay limitaciones perceptuales y de movimiento muy grandes, ¿sí? De hecho, quizás algunos de ustedes vieron la presentación de los Elon Musk hace un par de semanas, que mostró allí una propuesta de un humanoide. Él quiere lanzar un humanoide. ¿Qué es un humanoide? Pues un robot con forma de humano, pero este humanoide que él quiere lanzar es mucho más complejo que el robot Sofía o la robot Sofía. La idea es que este humanoide tú le dices, no, pues ve a la tienda a traerme allí unos limones. Entonces el robot se va, el humanoide se va y te compra los limones y cruza la calle y maneja y viene y te da los limones. Pues una cuestión bastante compleja. De hecho, el que esté interesado en una discusión bastante interesante acerca de esta postura de Elon Musk, hay un artículo que fue publicado hace un par de semanas en la revista IEEE Spectrum. Pues pueden contactarme a harveyalferez@um.edu.mx. Yo les puedo enviar la liga para que lean este artículo acerca de estas posturas, acerca de estos humanoides y las complejidades detrás de estas creaciones. Ok, vamos terminando aquí, pero antes de terminar, mandaré unos saludos aquí a Manuel Jerónimo, a Pedro Suárez, a Mauricio Neira, también hace unos comentarios aquí. Mauricio. Muy bien. Y Andrómeda Elizondo, ¿no? Desde Los Mochis, Sinaloa. Muy bien. Y un saludo especial a Elizabeth Lara Rivera. Muy bien, muchas gracias a todos. Mira, la verdad es que los comentarios, ¿no? Que cada uno de ustedes nos envían son muy importantes para este programa. Muchas gracias, doctor Alferez. Esperamos estar de nuevo juntos pronto, ¿no? Y le paso la palabra al doctor Luciano, el director del Instituto de Geociencia de la División Interamericana, para algunas palabras finales antes de cerrar el programa de esta tarde. Bueno, sin duda hemos tenido una conferencia magistral. Gracias, doctor Alferez, por tu brillante conferencia. Al igual que todas las demás, ha suscitado el interés de la gente. La gente participa, pregunta, comenta, y ese es nuestro objetivo. Que a través de este programa, como individuos, como iglesia, seamos instruidos en temas científicos y todo desde una perspectiva científica y religiosa. Gracias, Harvey, por tu participación. Gracias. Seguramente tendremos, con el favor de Dios, la tercera temporada que ya estamos planeando también. Gracias al maestro Denison Giray por su conducción de las preguntas. Gracias a David Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, que también están en la parte técnica. Ellos son el equipo de este esfuerzo para llevar a la iglesia programas de calidad científica y religiosa, el equipo de UMTV. Muchas gracias. Le recordamos que el próximo sábado tendremos al maestro
Everton Alves con la conferencia ¿Qué tiene que decir la paleontología molecular sobre los orígenes? Él es brasileño, así que estamos muy internacionales. El siguiente sábado será el doctor Celedonio García, un español, y qué bueno, así la iglesia se enriquece con diferentes puntos de vista. Muchas gracias, hermanos, por su compañía. Sigámonos protegiendo del virus y que Dios sea con todos ustedes. Feliz semana. Adiós. Feliz semana, adiós.